I would say that there is Yo diría que hay bastantes posibilidades de que Trump personalmente no lo supiera. No es una persona organizada, no procesa sistemáticamente los informes de inteligencia. Aún así, si ese fuera el caso, un presidente con su nivel de responsabilidad, después de los hechos, diría algo al público, diría algo a su CIA, diría algo a los rusos, diría algo para evitar que esto se convierta en una catástrofe. De nuevo, ¿ha dicho algo en privado? Lo dudo. No es propio de cómo funciona esta Casa Blanca, que algo así ocurra y no se sepa de una forma u otra. Pero el hecho, claramente evidente, de que no haya dicho nada en público también es profundamente insidioso por sus implicaciones a la hora de intentar alcanzar algún tipo de final negociado para esta guerra. Realmente, ¿cómo puede Rusia negociar la paz si se llevan a cabo operaciones de inteligencia complejas que atacan el núcleo absoluto de su seguridad nacional de esta manera, justo en el momento en que Estados Unidos está presionando para que se celebren negociaciones de paz? La respuesta es que no puede. Rusia, por supuesto, no puede tener ninguna confianza en el régimen de Ucrania. Eso ni siquiera hace falta decirlo. Pero Rusia tampoco puede confiar en el gobierno de Estados Unidos en circunstancias como estas. Esto hace que sea extraordinariamente difícil ver cualquier perspectiva que no sea la de una guerra continua. Eso, se argumenta y se cree ampliamente, es la intención del Estado profundo. De nuevo, eso plantea todo tipo de preguntas. ¿Por qué motivo la CIA, el MI6 y otros quieren que la guerra continúe? ¿Es simplemente porque es un buen negocio? Bueno, sin duda, eso forma parte de la respuesta. Esa es la mentalidad. Esos son los incentivos. También podría ser cierto para Zelensky y su grupo que esto no sea más que una operación para ganar dinero. Es su negocio. Podría ser la arrogancia, la falta de rendición de cuentas y la imprudencia que hemos visto repetidamente en la política exterior de Estados Unidos durante los últimos 34 años. De nuevo, estos son enigmas más que, al menos por mi parte, respuestas definitivas, porque no hay una rendición de cuentas honesta sobre nada de esto. Entonces, ¿cómo puede responder Rusia a esto? ¿O tienes alguna predicción informada? Porque esta mañana hablé con un ex embajador indio, Badr Kumar, que suele ser muy moderado, pero que ahora pedía una desescalada. Sin embargo, ahora consideraba que sería irresponsable no responder, argumentando en efecto que Rusia debería ahora desplegar sus misiles hipersónicos y desatar de nuevo su furia contra sus oponentes, no solo Ucrania, sino también los países occidentales que habían atacado sus fuerzas nucleares. De nuevo, esto surge de la lógica de que no se puede tener estabilidad internacional basada en la disuasión nuclear si se acepta que esto es la nueva normalidad, que a partir de ahora se puede atacar las fuerzas nucleares de Rusia, destruir sus bombarderos nucleares, y de alguna manera Rusia no hará nada. Así que, sinceramente, es un escenario de pesadilla si esto ocurre. Pero, ¿cómo puede responder Rusia ahora? Porque si no hay respuesta, esto podría considerarse aún más irresponsable que una respuesta real. Entonces, ¿cómo se mantiene la disuasión nuclear si no hay, digamos, un ataque de represalia? Un problema fundamental para alcanzar la paz es que cuando una de las partes muestra moderación, si la otra interpreta eso como una debilidad y aprovecha para atacar, entonces obviamente mostrar moderación, que es un requisito previo para la paz, se vuelve imposible. Y esa es la lógica mortal que los neoconservadores y el Estado profundo han ejercido durante más de 30 años. Cualquier muestra de moderación por parte de un bando ha sido interpretada por Estados Unidos como una invitación a ser aún más agresivo. Y ese es un argumento que se planteó de inmediato tras el ataque a los bombarderos estratégicos de Rusia. ¿Ves? ¿Ves lo astuta que es Ucrania? ¿Ves cómo tienen ganas de luchar? ¿Ves cómo esto puede y debe continuar?
Y tenemos auténticos necios terribles, como el senador Lindsey Graham, que es uno de los principales idiotas de la política estadounidense y que se ríe alegremente de tales acontecimientos. La implicación de esto, en efecto, es que los sectores más duros de ambos bandos prevalecen. Y cuando los sectores más duros de ambos bandos prevalecen, eso significa escalada. Cuando se produce una escalada entre dos superpotencias nucleares, eso significa que nos acercamos más al riesgo de una guerra nuclear total. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido esta semana. Esperamos contra toda esperanza que Rusia no ataque a Alemania, Reino Unido o Estados Unidos en represalia por esto. Rusia interpreta esto como un ataque directo de Estados Unidos y Reino Unido, porque asumen, con alta plausibilidad y sin negación, o sin una negación convincente, que Occidente estuvo profundamente implicado en esto, o debería haberlo estado, porque este régimen es su creación. Así que la visión de Rusia es que sí, existe esa responsabilidad de Occidente. Si ocurriera un ataque tan directo, nos enfrentaríamos fácil y obviamente a una espiral hacia la guerra nuclear. Lo que creo que es más probable y plausible es que Rusia interprete esto básicamente como la necesidad de derrotar militarmente a Ucrania. Y esto es lo que dijo el expresidente Medvedev inmediatamente después de este ataque. Que esto es claro, significa que el régimen ucraniano debe terminar. Y creo que esa es la interpretación plausible de todo esto. Así que creo que significa una escalada de la guerra en Ucrania. Y sin duda, ha de reírse de la base misma de cualquier tipo de paz que, puestamente, era el objetivo del presidente Trump. Mi última pregunta es, bueno, la que pretendía ser la primera, que es, ¿por qué ya no debatimos las preocupaciones de seguridad de nuestros oponentes? Porque, de nuevo, el punto de partida en la seguridad internacional es que, si quieres fomentar la paz, necesitas debatir las preocupaciones de seguridad mutuas y encontrar una forma de mitigarlas. En ausencia de esto, la única manera de lograr seguridad es derrotando a tus adversarios, atacando sus fuerzas nucleares y destruyéndolos en el campo de batalla. Así que para mí fundamental es de democrar de paz en Minkpankt. La diplomacia no existe si no puedes reconocer que tu oponente tiene preocupaciones legítimas de seguridad. Y esto no ocurre solo con Rusia. Lo vemos también con otros. No hablamos de Irán, no hablamos de China, ni de las preocupaciones de seguridad de ningún otro. Casi siempre se presenta una visión caricaturesca de los oponentes, como si simplemente tuvieran malas intenciones. De nuevo, no siempre fue así. ¿Podrías arrojar algo de luz sobre cómo hemos llegado a este escenario, en el que simplemente vamos por ahí ignorantes, incapaces de debatir las preocupaciones de seguridad de nuestros oponentes? Creo que hay una visión que explica este enfoque, y luego hay un argumento más profundo, diría yo. Una visión es que la diplomacia es inútil. Esta es una opinión muy extendida, que no se puede hacer diplomacia, que el otro bando es malvado y hace trampas, y que la diplomacia no es más que un ejercicio de ingenuidad. Esto tiene un eco generalizado en todas las narrativas y discursos públicos en Occidente. Básicamente se repite sin cesar. Múnich, 1938. Podcat still a diplomatie. Y autrement wherestra no apaces necis either grotar minisingth les art meeting. Diplomacy is useless. So that's one view, which is Así que esa es una opinión, que los diplomáticos son un ruido de fondo ingenuo. El verdadero problema es el poder. Quienes sostienen esta opinión piensan que el conflicto es inevitable y que esa es la verdadera situación. Así que cualquiera que hable de hacer la paz es, ya sabes, un profesor universitario que no entiende el mundo real. Esta es una visión extraordinariamente peligrosa, extraordinariamente antihistórica, extraordinariamente temeraria, especialmente en la era nuclear, pero es una opinión muy extendida. Esto plantea una segunda pregunta: ¿de dónde viene realmente esa visión? Y creo que quizá hay dos partes en la respuesta.
Una es una parte intelectual. Maybe two parts of the answer. One is an intellectual part. I blame game theory a lot for En this, realidad, particularly at an culpo bastante a la teoría de juegos por esto, a nivel intelectual, porque la teoría de juegos, tal y como se practica habitualmente, de una forma muy ingenua, es que no hablas con tu oponente, calculas en función de sus movimientos. Así que no hay necesidad de diplomacia en la teoría de juegos. La ironía, por supuesto, es que en la teoría de juegos a menudo se acaba en un desastre mutuo, como demuestra la propia teoría. Así que la teoría de juegos irá a cierto sitio no capta el hecho de que ese tipo de comportamiento mutuamente deteriorario. Pero creo que volvería a una perspectiva diferente. Fundamentally, I would come back to a different view. Most countries in the world, La mayoría de los países del mundo intentan participar en la diplomacia. Aún así, la diplomacia no ha desaparecido. Hubo diplomacia entre Irán y Arabia Saudí, lo que supuso un acercamiento muy importante. Hay diplomacia en muchas partes del mundo. Es en Occidente y principalmente en la alianza liderada por Estados Unidos, donde la diplomacia ha desaparecido. Y creo que esto en el fondo no se debe a la teoría de juegos, ni a percepciones sobre la maldad del otro bando, sino a la arrogancia por Welverledar basic líderes islamizers, yugers y otros muchos trucos que pueden hacer lo que quisieran. that they could do whatever they want, and that view continues until this day. Y esa visión persiste hasta hoy, que no hay límites para el poder y que en última instancia Estados Unidos prevalecerá y por lo tanto debe hacer cualquier cosa, derrocar gobiernos, asesinar oponentes, apoyar genocidios, proporcionar inteligencia para destruir los bombarderos estratégicos del adversario y así sucesivamente, porque Estados Unidos es y sigue siendo la potencia indiscutida del mundo. Por supuesto, en mi opinión, esto es una locura, no una descripción precisa del estado del poder en una era nuclear, cuando Estados Unidos es vulnerable a la destrucción precisamente por el tipo de acciones que lleva a cabo, provocaciones contra otras potencias nucleares. Pero creo que es esa mentalidad en el núcleo la que ha llevado a la destrucción de la diplomacia en los últimos 30 años. Yo diría que hay un precedente para esto. En mi opinión, Gran Bretaña se comportó con mentiras repetidas, casi incesantes, y con cinismo durante su apogeo como hegemonía mundial. Gran Bretaña nunca respetó los tratados, siempre los rompía en momentos convenientes, y siempre consideró el poder como la cuestión fundamental. Esa visión provenía de la superioridad de poder de Gran Bretaña, no de la lógica del conflicto ni de la lógica de la paz. Así que creo que lo que estamos viendo es una especie de tradición anglosajona de 2 siglos que aún no ha sido controlada por la realidad de nuestro tiempo. La realidad es un mundo multipolar, pero la mentalidad sigue siendo la de un mundo unipolar. But the mindset still is of a unipolar world.